¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a Lanzando las Redes. Hoy estamos casi que de fiesta. Vamos a hablar de un gran tema, de un grandísimo tema que les va a encantar a todos. Sean bienvenidos, siéntanse en su casa. ¿Cómo estás, carnal? Bien, gracias a Dios. Aquí pensando en este pequeño proyecto que iniciamos y pues darle la bienvenida a las personas, a toda la gente que nos ve detrás de cámaras. Sean bienvenidos todos a Lanzando las Redes. Otra vez, vamos. Un video más aquí en este pequeño espacio. Ya saben, estamos aquí ya en Lanzando las Redes. Siéntanse parte de este pequeño proyecto y pues queremos hacerlo de una manera sencilla. No somos como que los mejores expertos, Ni los grandes teólogos. ni los grandes nada, teólogos, ni apologetas, ni nada, pero queremos, aunque sea, intentarlo, no quedarnos ahí sentados nada más. Sí, y lo que tratamos de hacer en Lanzando las Redes es que el mensaje o el tema que se vaya a expresar, pues lo puedan entender todos, ¿verdad? Exacto. Todos, hasta los niños como los más grandes. Y sabemos que hay gente muy preparada, que a lo mejor nuestros argumentos no van a ser suficientes, pero tampoco no queremos convertir a nadie. La idea no es convertir a nadie, la idea no es convencerlos, sino simplemente queremos dar una razón de nuestra fe, que es lo que enseña la Iglesia Católica, no son enseñanzas de nosotros. Entonces, esperemos y se sientan a gusto con este pequeño trabajo que estamos haciendo para Dios y por Dios. Sí. Pues siéntanse cómodos, vamos a hablar de temas muy específicos. En esta ocasión nos tocó hablar de cómo darle frente a nuestro pecado. Sabemos bien que todos somos pecadores, o a lo mejor hay alguien que no peca, pero nosotros como católicos somos pecadores. A nosotros como católicos se nos dice y se nos enseña que todos somos pecadores. Entonces, la invitación es llegar a la santidad, pero pues el paso o el primer paso para llegar a la santidad pues es derrotar nuestro pecado. Y esperemos que en este video podamos explicar cómo derrotar el pecado, cómo darle batalla a nuestro pecado, porque pues el pecado llega y a veces llega para quedarse, se hace una costumbre y después se nos hace algo muy normal y nos quita esa conciencia del saber que estamos en pecado y no sabemos cómo salir de ahí. Pues Dios le da sus mejores batallas, ¿no? A sus mejores guerreros. A sus mejores guerreros, y no estamos hablando de economía o de otras cosas, ¿no? Estamos hablando de la verdadera batalla. De la verdadera batalla, y la verdadera batalla pues es llegar a la santidad. Un tema que causa mucha controversia, pero es que es una realidad. Sean santos como yo soy santo, lo dice el Señor en la palabra de Dios. Y el fundamento de que todos somos pecadores creo que lo encontramos en 1 de Pedro 1:8, más o menos. ¿Quieres que la leamos? Sí, vamos a buscarla para empezar a dar fundamentos de lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia y pues ver por qué decimos que todos somos pecadores, pero que lo diga la palabra de Dios. Listo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 nos dice: si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, creo que ahí está más que claro. Por eso la Santa Madre Iglesia Católica enseña que todos somos pecadores, todos. Y quien diga lo contrario se está engañando a sí mismo. Y pues aquí entra un cuestionamiento, ¿no? Porque hay gente que están dos grupos de gente: la que cree que no tiene pecado y la que cree que sí tiene pecado.
Pero como podemos ver, ya empezamos a ver que la palabra de Dios nos va instruyendo acerca de que todos tenemos pecadores. Entonces, si estás creyendo que tú no tienes un pecado y ya te saliste de la Iglesia Católica porque allí sí son pecadores, pues bueno, agarraste otro camino que no es el de Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Vamos a ir al catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos el catecismo de la Iglesia Católica y nos vamos al numeral 1849. Y dice así: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Y al fin de cabo, pues el pecado es una ofensa contra Dios. Sí. Podemos pecar por obras, podemos pecar por nuestros pensamientos y también cuando a veces omitimos algo que podemos corregirlo, podemos hacerlo, pero preferimos quedarnos callados o no hacer nada. Esa es la definición de pecado. Sí. Un apego, a que podemos estar apegados, a veces a lo mejor inconscientemente. Sabemos muy bien que ahorita la mayoría de la gente pues está detrás de un celular, está detrás de las redes sociales, y si esto lo utilizamos con exceso, pues también ya estaríamos pecando. Y es por eso que decidimos entrar a esto de las redes sociales, que si acaso a alguien le sale el video y está haciendo algo pues ya en exceso, pues de perdido escuchar pues algo de lo que enseña la Iglesia Católica. Claro. Con fundamentos. Ya vimos que en la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, y en el catecismo lo que se nos enseña a nosotros como católicos es cómo podemos pecar, las diferentes formas que hay para pecar, que es hasta por omisión. Y por eso es que se dice que todos somos pecadores. Quien diga lo contrario es un mentiroso, porque pues básicamente es una guerra en la que estamos siempre hasta alcanzar la santidad. Y más si estás queriendo alcanzar la santidad. Son muchas tentaciones y te das cuenta de que pues te pueden llevar a alejarte del plan de salvación. A lo que Jesús resumió los mandamientos en dos, ¿no? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, no amar a Dios por sobre todas las cosas es darle importancia a otras. Ahí mencionó una palabra muy padre, que apego a los excesos materiales, algo así. Dice, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. A ciertos bienes, ya sean... Prácticamente lo mismo. Sí, básicamente, entonces, ese rompe el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Si se fijan, el pecado es faltar al primer mandamiento. Darle más importancia al celular, a las redes sociales, no atender a tu familia, etcétera, etcétera, que la familia pues es la primera iglesia, luego hasta la segunda iglesia. Entonces es un ordenamiento que estableció Dios porque Él quería que alcancemos la santidad. Pero es que una vez de que tenemos nuestro encuentro con el Señor nos manda a ordenar nuestra vida desde las cosas más sencillas que pensamos, yo estoy bien. Muchas veces hemos hablado de estos temas y te encuentras con personas o nos encontramos con personas que decimos, Dios me ama como soy, Dios me acepta como soy. Y sí nos acepta como somos y sí nos ama como somos, pero también Dios nos invita a esa conversión, a dar ese paso, a arrepentirnos de nuestros pecados para una nueva vida. Entonces,
a veces caemos en esa comodidad y el pecado se nos hace algo normal. Y es ahí donde ya el pecado está afectando nuestra conciencia, porque pues no sabemos distinguir entre el bien y el mal. Sí. El caso, pues, está el caso de Adán y Eva, que cuando Dios los puso en el paraíso, en la tierra prometida, o sea, les dio todo, absolutamente todo. Y es esa libertad la que nos da Dios también a nosotros, de que ahí está el mundo. Ahí está el ejemplo de ellos, de que desobedecieron al mandato de Dios de no comer de ese fruto. Y fue ahí donde a ellos se les despertó, pues ahora sí, que esa conciencia mala. Y como estaban desnudos, empezaron ya a sentir vergüenza por sus cuerpos. Y es algo similar que pasa con nosotros. Caemos en el pecado y a veces nos escondemos de Dios. No queremos ir a enfrentarlo. Nosotros los católicos pues debemos de irnos a la confesión, de ir al confesionario y ahí decir nuestros pecados. O ir con un padre, un asesor espiritual, alguien preparado para que te pueda orientar para ir llevando la vida, para llegar a salir de ese pecado tal vez algún día. Y fíjate, ahorita que lo mencionas, necesitamos de una guía espiritual porque nuestra vida puede ser muy diferente a la de otras personas. Totalmente. Entonces necesitamos que alguien nos vaya dirigiendo, porque bueno, ahorita lo vamos a ir explicando. Hay diferentes tipos de pecados. Está el pecado mortal y también está el pecado venial, que son dos cosas diferentes. Entonces puede haber gente con alguna vida especial, con un evento especial en su vida, y a lo mejor conoció a Dios o conocimos a Dios después de tantos errores, y a lo mejor hoy dices, no, pues es que yo no merezco de la misericordia de Dios, yo no puedo comulgar, yo no puedo confesarme. No, espérate, acércate a un sacerdote y que él te guíe y que él te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer. La iglesia es nuestra madre y nos acepta a todos como sus hijos. Y aquí es bueno recordar que el Papa dice que en la iglesia hay lugar para todos. Para todos. Y aquí estamos hablando de ello. Y vamos a ver cómo Jesús nos enseña que la iglesia es lugar para todos, pecadores, porque todos pecamos de diferente manera. Por eso mi hermano dice que es bueno que te acerques a un guía espiritual. ¿Por qué? Porque todos pecamos de diferente manera y todos tenemos algún pecado. Y no hay que engañarnos, y la iglesia es tu casa, es casa de pecadores. No te alejes porque sientas alguna culpa por algún pecado. Al contrario, acércate más. Acércate más. Y ahorita que lo mencionas, vamos por ejemplo a poner un caso. Hay personas divorciadas que a lo mejor desconocen, no se han acercado porque la gente luego etiqueta. Nosotros somos mucho de luego poner etiquetas o de estar juzgando, digámoslo así, de que los divorciados no se pueden acercar a Dios. Claro que sí, sí se pueden acercar. Si tú estás divorciado, si tú tienes algún tipo de vida especial en tu relación, acércate a la iglesia y tal vez ahí conoces a Dios y puedes saber que hay un camino también para ti. Nadie te está diciendo que no te van a recibir. Jesús vino por los pecadores, Jesús vino a sanar a los enfermos, y nosotros, si tenemos pecado, pues estamos enfermos. Y esta es doctrina 100% católica. Estamos hablándole a los católicos, pero también a nuestros hermanos que no pertenecen a nuestra fe, para que conozcan cuál es nuestra fe. Y nuestra fe dice que todos somos pecadores y que tú puedes estar dentro de la Iglesia Católica porque es la Iglesia de Cristo y Él lo quiso de esta manera. Y para que no nos crean a nosotros, pues vamos a establecerlo con la palabra de Dios, donde el mismo Jesucristo nos da referencia de por qué vino, para quién vino a esta tierra. Y lo vamos a encontrar en Mateo. Capítulo 9, versículo 10. Ahí vamos a ver el mismo Jesucristo nuestro Señor, que nos dice acerca
del pecado, de los pecadores. Vamos a ver si dice que una vez que lo conocen ya él tiene puro santazo en la mesa y se junta con puro santo. No. Vamos a ver qué es lo que dice el mismo Cristo. Dice, como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Yo creo que ahí dice una palabra muy sencilla que podemos entender. La misma gente en el tiempo de Jesús se acercó a Jesús, se sentó con Jesús a la mesa. Entonces, ¿y Jesús los corrió o qué? A eso iba. La gente, vamos a darle con calma. Dale. Dice, otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Entonces, los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos, y ahí empiezan ahí las críticas, empezamos a hablar de más cuando no conocemos, y de Jesús hablaron también mal, y precisamente hablaron mal porque Jesús se sentaba a comer con los pecadores. Pero Jesús a eso vino por nosotros, por los pecadores, por eso dio su vida. ¿Para qué? Para derrotar el pecado en la cruz. Y le preguntan a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó. Jesús ahí estaba y escuchó perfectamente lo que dijeron y él respondió, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y esa es palabra de Dios. Nada más. Entonces aquí encontramos un mensaje muy claro acerca de Jesucristo. El mismo Señor, nuestro Maestro, nos dice claramente para quién es la Iglesia Católica. ¿Para quién está hecha su iglesia? Para nosotros, los pecadores. No te sientas mal de ser un pecador, al contrario, acércate con más amor a la iglesia y entiende que allí estamos puros pecadores. Y te los vas a encontrar desde el sacerdote hasta a todo el que veas ahí es un pecador. No vamos a decir que no, porque nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos. Ahora, ¿quiere decir que por eso hay abusos, hay carretillas? No, es que todos estamos en una lucha a la santidad. Y con esa misericordia que habla el Señor, mientras estamos en esta vida, así nos debemos de tratar, con mucha misericordia. Y por la muestra, Jesús lo enseñó claro. Entonces, otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo acerca de Jesucristo, acerca de lo que Él dijo para la gente que se creía sin pecado. Si hay alguien viendo este video que cree que no tiene algún pecado, el Señor te tiene una palabra el día de hoy, que es en Lucas 18, capítulo 18, versículo 9. Aquí nos habla acerca del fariseo y el publicano. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos. Hay muchos que están convencidos. Como dicen, yo ya acepté a Cristo en mi corazón y ya no tengo pecado. Exactamente. Y despreciaban a los demás. A los católicos nos acusan de que somos borrachos, de que somos drogadictos, nos etiquetan de muchas maneras. Pero yo sé que borrachos hay donde quiera, drogadictos hay donde sea. Pero bueno, sigamos leyendo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y ahí vamos a ver dónde estamos parados, ¿sí? Los católicos decimos somos pecadores. Y si alguien está creyendo lo contrario, pues está parado del otro lado. Pónganse el traje. El fariseo, ojo con el fariseo,
Puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, que son injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Costa Rabachata, ¿no dice ahí? No, eso no lo dice, pero aportaba con el diezmo este buen hermano practicante de su fe. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Vamos a ver qué dice Jesús. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahí está la imagen. Miren, ahí vamos a ver una imagen muy clara. Dentro de la Iglesia Católica, dentro de nuestra fe, en todas las misas, nosotros nos declaramos pecadores. Hacemos una confesión colectiva, en el cual decimos: por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Nos golpeamos el pecho como el publicano. Como el publicano. Y ese último es el que... ¿Qué dijo Dios? Cuando llegó a su casa estaba en gracia de Dios. Dice... Eso lo dijo Jesucristo. Este último que participó en ese culto de confesarse, de reconocerse pecador, cuando llegó a su casa... Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa. Entonces, en el verdadero culto de Jesucristo se viven estas cuestiones, estas cosas. Se reconoce pecador uno. Y en los otros que no son cultos, que sabrá Dios que sean conciertos, pues no hay nada de eso. Y al contrario está la otra imagen de quien vemos ahí narrado por el mismo Jesucristo, por su parábola. Entonces aquí nomás estamos exponiendo nuestra fe católica. Todos somos pecadores y el pecador ora de esta manera, ¿no? Y también esa invitación a reconocernos pecadores. Es por eso, porque caemos como que en eso, como en orgullo, ¿no? En decir, no, yo no peco. Te alimentas de ego, te alimentas de orgullo, y también eso viene a perjudicar la conciencia. Entonces, es bueno reconocernos delante de Dios como pecadores, sentir esa vergüenza o esa, ¿cómo se dice? Sentir que no somos dignos de la misericordia de Dios. Tener esa vergüenza de perdido, de agachar la mirada y decir: Señor, no merezco de tu misericordia, soy un miserable, pero aquí estoy, Señor, estoy intentando hacer bien las cosas, pero pues muchas veces el pecado es más fuerte que nosotros. La tentación es algo más fuerte que nosotros, pues somos débiles a la tentación. Y si usamos ese juego de palabras de que somos débiles, es porque hay algo más fuerte que nosotros que nos domina, que termina por dominarnos. Pero también al hacerlo tan a menudo, tan constante, pues llega esa comodidad en el que dices: no, pues ya no puedo, y muchas veces nos derrotamos en el pecado y ya no peleamos. Pero necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de la oración para poder combatir el pecado, pero también necesitamos de las virtudes, bro. Las virtudes, totalmente. Y ahorita vamos a ir profundizando ya en las virtudes que nos van a hacer como un bálsamo, una soga para agarrarnos y empezar a caminar hacia la santidad. Porque no significa que ya estás libre de pecado. Y este error pasa mucho en las iglesias, mismos dentro de la iglesia, por el hecho de estar enfrente de un grupo, pertenecer o ser fulanito de tal dentro de la iglesia, a veces se cae en este error de, pues un santazo, ¿no? O esto y el otro. Cuando en realidad, mientras más cerca
te acercas a la lumbre, al fuego, y necesitas más de ese poder de Dios para prevalecer el camino a la santidad. Y caemos en ese error a veces de sentirnos unos santazos ya aquí y no tener ningún error nunca más. Ese es un error. Todos los que estamos dentro de la iglesia estamos en un camino a la salvación, en un camino a la santidad. Y yo creo que utilizando la frase de un santo, para ponernos a prueba de saber si vamos por el lado bueno o vamos por el lado malo, es que si en nuestro caminar de fe no nos encontramos de frente con el diablo, es porque vamos caminando a su lado. Entonces yo creo que esa es como que la varita a medir. Si vamos en el caminar y no tenemos tentaciones, no tenemos esas caídas, si no las tenemos es porque vamos a un lado del diablo, a un lado del chanclas, de Satanás, como le quieras poner. Pero si en nuestro caminar de fe tenemos tentaciones, es porque estamos peleando la verdadera batalla. Y una de esas verdaderas batallas es ir en contra de nuestros mismos gustos, debilidades, nuestras pasiones, y realmente tener esa fortaleza de yo mismo dominarme. Ese es el camino para poder encontrar la santidad. Y también tener esa, una invitación va, tener esa fortaleza, yo creo que es una virtud. La fortaleza es una virtud. Y de reconocerse pecador, porque es toda una osadía de repente que alguien diga, no, yo sí soy pecador. Es vencerse a sí mismo, y a veces estamos muy lejos de ello. Y más, lo digo por experiencias aquí en México, donde niegan por completo a veces su propia realidad y dicen, si yo niego esto es porque no pasa, o no, si lo niego no pasó, ¿verdad? Cosas de esas, donde no te invitan a encararte contigo mismo, a saber que eres así y que necesitas de la misericordia de Dios. Entonces también te refieres a que necesitamos conocernos. Totalmente. Saber quiénes somos, saber cuál es el terreno en el que nos estamos moviendo. Pero ¿cómo voy a saber yo, bro, que estoy pecando si no conozco cuál es el pecado? Porque hay mucha gente convencida de que no está pecando, está bien y todos están mal menos él o ella. Oye, pero también Dios nos puso en nosotros, hay una ley divina, es la conciencia. Sí. Y esa fue desde un inicio, el bien y el mal. Hay mucha gente que ha tenido o ha ocultado muchos pecados inconscientemente, pero la conciencia les está ahí hablando y diciendo que algo hicieron mal. Y esa es la ley divina. No es casualidad que estés viendo este video. Y esa es la ley divina que todos tenemos, bro. Aún sin que te prediquen, aún sin que te muestren el evangelio. Pero de esa ley divina nadie se salva. Tú sientes, ¿verdad? Tú sientes. Cuando la regaste, tú estás sintiendo ahí la culpa en el corazón. Y no es porque te hayan predicado muchas de las veces. Entonces yo creo que esa es la respuesta a la pregunta que hiciste. ¿Cómo saber que estamos mal? Pues yo creo que esa también es participación de Dios en nuestra vida desde un inicio. Sí. Hay la famosa frase que dicen por ahí, ¿no? De que si ustedes callan, las piedras gritarán. Las piedras gritarán. Entonces, si no hay predicadores de repente en el mundo, no importa. Dios sigue predicando. Y lo va a hacer a través de tu vida, lo vas a sentir. No, y a todos nos llega nuestro momento, absolutamente a todos. Y si no es aquí, pues es en el momento en el que ya dejemos esta vida. Y si aquí tenemos la oportunidad de convertirnos, de sentir el llamado o de que nos hagan la invitación a la conversión, desde ahí ya estamos participando de la misericordia de Dios. Pero si aquí no hacemos caso, cuidado, porque aquí está el ojo. La misericordia de Dios se vive en esta tierra. Ya partiendo a la segunda, ya es la justicia. Es la justicia plena. Exacto. Aquí tienes la oportunidad por misericordia de acercarte a Dios por amor. Entonces, no todos los que mueren van directo al cielo, porque también ese es un tema muy controversial en todos los funerales.
Pues lo que nos invita a la Iglesia Católica es seguir rezando por nuestro difunto, seguir rezando porque no sabemos hacia dónde van. Exacto. Nos enfrentamos a la justicia de Dios una vez de que dejemos esta vida terrenal. Sí. Pasemos a ese encuentro y ahí es donde conoceremos realmente la justicia de Dios. Y para prevenir todo esto, pues precisamente está este video que estamos haciendo. ¿Cómo darle frente al pecado? ¿Cómo A pelear, nuestro pecado. cómo pelear a nuestro pecado? Hay maneras de derrotarlo. Ahí está la verdadera batalla. Y eres su mejor guerrero, acuérdate. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y lleguemos a la santidad. A la salvación. A la salvación. Entonces, eres su mejor guerrero, sí, pero en el verdadero sentido de guerrear, de luchar. Y de realmente pelear por derrotar el pecado. Y si dices, yo soy su mejor guerrero, pero traes otros temas de economía o de éxito, de abundancia, que no tiene nada que ver. Nada que ver. Esa no es la verdadera lucha. A eso se le conoce como el evangelio de la prosperidad. Este es el evangelio de la salvación, que es lo que quiere salvar la Iglesia Católica o el mismo Jesús. ¿A poco el mismo Jesús pasó por la cruz y resucitó para salvar tu bolsillo? No. Pues me hace bien difícil pensarlo de esa manera a mí, ¿verdad? El hecho de la crucifixión de Jesús, el hecho de su vía crucis, que realmente no la pasó nada bonito, para ahora llegar y decir, Dios, hazme exitoso, Dios, dame dinero, Dios, dame y dame y dame y dame. Espérate, ¿tú qué le estás dando a Dios? Porque lo dice en una cita bíblica, ahorita no recuerdo cuál, que hay pecados rojos que Él los convertirá en blancos. Blancos como la nieve. No dice, dame tus bolsillos solos y yo los llenaré de abundancia. Es más, si traes 20 pesos, yo te voy a dar 200, carnal. No, pues como acto de magia. Del Evangelio de San Carlos. O de los Hechos de Carlos. Pues nada. Y para eso es esta invitación. Y vamos a verlo a través, como nosotros somos católicos, vamos a verlo a través del catecismo. Y aquí hay dos temas importantes, las virtudes y el pecado. El pecado. Lo vamos a conocer más a través del conocimiento del Papa Juan Pablo II. Una manera o cómo derrotar el pecado es fortaleciendo nuestras virtudes. ¿Cuáles virtudes? Las virtudes humanas es un tipo y las virtudes teologales pues son otro tipo. Entonces vamos a ver qué es una virtud. Es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Entonces, una virtud, en resumen, así sencillamente para el pueblo, para los laicos, es dar lo mejor de nosotros siempre y cuando esté en tendencia hacia hacer el bien. Sí. Porque muchas veces queremos hacer el bien y pisotear a la gente. Y ahí ya estamos... Ha cruzado el cable, ¿no? Ya estamos cruzando los cables. Porque también dice elegir. Elegir y al parecer, tener una virtud es una elección. Que tú o yo o cualquiera tiene que elegir. Tiene que tomar ese paso para hacer cotidianamente el bien. De acuerdo a la voluntad de Dios. Eso lo dice nuestra iglesia. Exactamente, bro. ¿En qué numeral es? ¿O dónde no lo dije. Este es en el artículo 7, en el numeral 1803. De ahí empieza a hablar acerca de las virtudes. Entonces, la virtud es una acción hacia el bien. ¿Cuáles son esas virtudes que la Iglesia Católica nos enseña? Son las virtudes humanas y las virtudes teologales. Vamos a iniciar por las virtudes humanas, que son 4. ¿Cuáles son esas 4? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y vamos a darle el significado, o vamos a leer lo que dice el catecismo
definiendo cada una de estas virtudes. Perfecto. Iniciamos con la justicia. La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. La justicia. Esa es la justicia. Darle a cada quien lo que le corresponde. Pues ahora sí que según con la firme voluntad de Dios. Ahí están los pequeños detalles. Hay que conocer la voluntad de Dios para poder darle justicia a alguien. Porque pues imagínate, o sea no es como que darle justicia a Carlos por mi propia voluntad, o sea, claro, buscando mi propio bien, no, sino buscando qué es lo que quiere Dios para nosotros. Sí, porque pues hay tanto dictador que hay, ¿no? Que mata en nombre de Dios. O sea, utilizan a Dios y su justicia, entre comillas, y hacen de su voluntad la voluntad de Dios, y eso no es así. Es por lo contrario, de la voluntad de Dios, hacerla nuestra. Pero hay que conocerla. Hay que conocerla. Para evitar caer en esos horrores. Y la segunda es la fortaleza. La fortaleza asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la práctica del bien. Esa sí es fortaleza. Esa sí es fortaleza. No es como ir al gym y cargar 50 o 80 kilos. Que muchas veces tenemos la tentación de hacer algo malo y sabemos que está mal, pero a veces nos dejamos mover por masas siempre, lo que dice la mayoría. Pero cuando estás en ese momento de decidir sobre el bien y el mal, aún y así la mayoría vaya por el lado malo, tener esa fortaleza de decir, no, yo voy por este lado, aunque vayas tú solo, pero eso es la fortaleza. Y en términos más sencillos, la fortaleza, si te encanta la coca, decir, vaya dato. Nanáis palomáis. Tú y yo ya no somos amigos, ¿verdad? Esa sí es fortaleza. O de tener uno en la mesa unos taquitos acá. ¿Qué pone? Comerte 2, 3. Con unas de harina. Comer a gusto, ¿va? Pero ya echarte 20 tacos de harina y tener a un lado la coca. Esa sí es fortaleza. Y decir, no, me los paso con agua. En pocas palabras, son las pasiones. Nuestros gustos. Los gustos y gustazos, ¿verdad? que a veces te enfrentas y dices, acá nadie me va a ver. Ojo. No, y llamado también al exceso, o sea, no crean que porque tú tomas una coca o una cerveza, pasa nada. Si lo estás haciendo en exceso, ahí es el error. Ahí ya lucecitas rojas y cuidado, alerta. No estamos juzgando a nadie, cabe aclarar, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la justicia de Dios. Y son realidades que todos conocemos. Sí, no somos ajenos tampoco. A todo esto, entonces... Todos somos pecadores, somos y estamos hablando de cómo hacer guerra ante todas estas situaciones, porque pues nosotros también nos toca hacer guerra. Entonces, tener esa firmeza de decidir por el bien, pero esa fortaleza que nace del corazón, de buena voluntad y decir, hoy voy a derrotar el pecado y me voy a fortalecer, pero necesitamos conocer la voluntad de Dios. Entonces, si cada quien personal, si uno está cayendo en algo porque se conoce y ya conoces parte de la voluntad de Dios, o qué dice Dios acerca de esto, pues métete, echa la barca mar adentro, conoce qué quiere Dios y ahí está tu pelea acá. No, y por ejemplo, nos vamos a los mandamientos, no robarás, no matarás, por decir algunos. Si acaso es de que alguien de ustedes también esté robando, esté mintiendo, cuidado. Sí. Estamos yendo en contra de los mandamientos de Dios. Y es hacer esta conciencia. Estamos dando las virtudes, las armas por las cuales te puedas fortalecer para darle frente a esa tentación, ¿no? Exacto. La siguiente es la templanza. La templanza modera la atracción hacia los placeres sensibles y procura la moderación en el uso de los bienes creados.
todo me es lícito, más no todo me conviene. Pero esa es la templanza, pues viene así como que a regular los excesos que muchas veces y que todos tenemos. hablando de la coca, hablando de la cerveza, Las drogas. las drogas, o sea, también. Las drogas es un tema que, cuidado, porque yo creo que todos conocemos a alguien que está metido En eso. en este mundo de las drogas que pues no es nada bueno. Entonces, alimentarnos de la voluntad de Dios para poder combatir con nuestro pecado, llámese el pecado como se llame. Sí. Y practicar a través de la templanza que estamos hablando ahorita, pues si eres adicto al celular, oye, contemple, va. Sí, porque menciona también los placeres sensibles. Hay muchos placeres que también nos llevan ahí a cometer errores. Y horrores. Y horrores también. Tener ese temple es atreverse a reconocer qué te está llevando a esos horrores. A reconocerlo, a verlo y decir, bueno, pues le voy más calmado a eso, no me pongo ahí tanto en la chimenea porque me voy a quemar. Entonces, camina viendo la voluntad de Dios, que sirve bastante. Entonces ya tenemos 3 virtudes: la justicia, la fortaleza y la templanza. Nos falta uno y ese es la prudencia. Y en pocas palabras, ahorita me llegó otra frase que llegué a escuchar por ahí que dicen, gobiérnate, ¿no? Los fresones o... no me acuerdo a quién se lo escuché, pero mucha gente se lo escuché mucho tiempo. Así de, cotorreo, pero ya. ¿Sí? Ok. Continuemos. Sigue la prudencia. La prudencia dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios justos para realizarlo. Esa es la prudencia. Saber discernir entre el bien y el mal. Saber o conocer qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene, porque tal vez podemos hacer muchas cosas, pero a lo mejor esas cosas están mal. Y ahí está la elección, que hablábamos de lo que es la virtud. Es una elección hacia las cosas de Dios. Ser prudente es elegir las cosas de Dios. Y a veces, como dice mi hermano, perdemos el gran tesoro que es el reino de los cielos, para a lo mejor ganar un tesoro en la tierra que se va a perder. Que es vano, que es temporal. Porque si estás luchando por el mejor carro, la mejor casa, tener propiedades, etcétera, etcétera, pues todo eso se va a quedar, se va a perder. Vean, la gente de hace 100 años ya no tienen sus mismas propiedades. Y muchas de las veces ni siquiera tuvieron hijos para que se quedaran con ellas. Entonces, denle prioridad a lo que realmente importa. Y lo que debe de importarnos, pues, es nuestra alma. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestra alma una vez que dejemos esta vida? Y porque eso lo dejamos hasta el último minuto, hasta nuestra última agonía, pero a veces no tenemos tiempo ni para eso, porque pues no sabemos ni la hora ni el día. Entonces esto va a llegar de sorpresa, entonces qué mejor empezar pues desde una vez. Sí. Y se ve bastante cómodo, la verdad. Cuando vas en el proceso de la santidad, hay una paz inexplicable. Hay una guerra. Y esa paz que no la compras con dinero. Sí, ¿no? Es inexplicable que si la gente te ve y te conoce y estás loco. Pues sí, pero ¿qué lo quiere Dios? Entonces, no, y ahí te mencionaba lo de gobiérnate, y esa parte de gobiérnate pues es vencernos a nosotros mismos, que es una de las cosas que está bien difíciles. Con nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Tal vez lo logras 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, pero de repente, pum, caes otra vez. Estas virtudes tienen que ir en compañía de la oración, pero sobre todo de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Y una vez conociéndola, elegirla, porque todavía es eso, aprender a elegir lo bueno, lo que realmente me lleva a cosas buenas, a la verdadera salvación. Entonces, porque es un proceso, no vamos a decir que ya nosotros lo sabemos y ya... No, esto que compartimos es porque también nosotros tenemos nuestro pecado, tenemos ahí nuestra pelea que es diaria, que es de todos los días, y esto es lo que manda a enseñar la Iglesia Católica.
Y estamos tratando de llevarlo a cabo, ¿va? Agarrar esas armas y órale, vamos a guerrear. Y tratarlo de compartir, como decíamos, de una manera sencilla, porque nosotros queremos que estos videos vayan dirigidos al pueblo laico, no a personas pues de mucha sabiduría que a lo mejor nos van a estar viendo y decir a estos locos que quieren con esos temas, pero hay personas que tienen pecados y no saben cómo salir. A lo mejor te mandan con un psicólogo, te mandan a un internado, te mandan ahí a hablar con alguien de la nueva era, con estas personas que con un diplomado pues ya se sienten como que los expertos para saber manejar nuestras emociones, nuestras decisiones, pero hoy les estamos dando armas de nuestra fe. ¿Y cuál es nuestra fe? En el crucificado, en nuestro Dios. Creo en un Dios Padre todopoderoso. Así es. Entonces, son armas para combatir nuestro pecado. Hay otras armas que menciona la Biblia para ir a pelear la buena batalla. Entonces, utilicemos estas virtudes, que son las virtudes humanas. Ahorita vamos a mencionar las teologales, que también son muy importantes. Entonces, recuerden que para derrotar el pecado tenemos que ir fortaleciendo nuestras virtudes, la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Suena muy bonito, a lo mejor suena muy fácil, pero la idea es que las pongamos en práctica. Y ahí hay que recordar que eres su mejor guerrero, ¿no? Porque ponerlo en práctica es la guerra. No olvidar la frase de que Dios le da sus mejores peleas, sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Ahí está, para la muestra un botón, porque realmente llevarlas a la práctica es una guerra. Una guerra es hacer peleas. No contra los demás, contra ti mismo. Contra ti mismo. Nada más. Y esa es la verdadera batalla. Entonces Jesús nos manda a que carguemos nuestra cruz y lo sigamos. A que ahora sí que combatamos nuestros mismos deseos, nuestras mismas pasiones que nos están llevando a cometer, no errores, como dice Carlos, sino a cometer horrores en nuestra vida. Sí, porque recuerden, la voluntad de Dios no es la voluntad del hombre. Es muy contraria. Por eso necesitamos de Él. Necesitamos de entender lo que Él quiere para aceptarlo. Y de esa manera llegar a la santidad. Exacto. La meta es llegar a la santidad. Pero antes de la meta, pues está la carrera. Sí. Está la pelea y es por la que hoy estamos atravesando. Entonces, yo creo que es muy buen tema, muy adecuado absolutamente para todos. Para todos. Nadie se escapa del pecado. Y el que diga que no es pecador está mintiendo y mentir es pecado. Según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios. Si no nos quieren hacer caso a nosotros, está bien. Mentir es pecado. Sí. Entonces, no sé, bro. Vamos a las virtudes teologales para ir conociendo más armas acerca de cómo llegar a la santidad. Las virtudes teologales son 3. 3 virtudes teologales. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y la caridad. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Entonces vamos a conocer lo que es cada una. Dice que por la fe. Iniciamos por la fe. Por la fe creemos en Dios y creemos todo lo que Él nos ha revelado. Le creemos todo lo que Él nos ha revelado. Y que la Santa Iglesia nos propone como objeto de fe. Bueno, es un gran reto ese. Lo creemos a la primera. Vivificarlo. Entonces, creer todo lo que Dios nos ha revelado es no quitarle ni una coma, ni acomodarlo esto aquí, porque esto me incomoda, no lo saco. O sea, no, ahí dice todo, creerlo todo y hacerle caso a Dios. Creerlo de primera. Y un ejemplo muy claro es el yo soy el pan de vida. Muchos no creemos que Jesús está en la Eucaristía. Y esa es una de las virtudes, la fe. Tener la fe que Jesús es el pan de vida es algo que enseña la Iglesia Católica. Que es verdadero. Y sigamos con la esperanza. Por la esperanza deseamos y esperamos de Dios
con una firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla. Tener esperanza en la vida eterna. Hay muchos que dicen que muerto el perro se acabó la rabia. Te mueres y ya, ahí te quedaste. Pero por fe, por esperanza, tener la esperanza en que hay una vida eterna. Uy, qué difícil, la verdad. Porque pues hablar del tema de morir aquí en esta tierra es difícil porque en realidad ahí se ve el creerle a Dios. Porque si ha muerto un ser querido, bueno, crees que va a la vida eterna? ¿Crees que hay una segunda vida? ¿O todo se acabó? Y eso, creer que todo se acabó, hay una tristeza inmensa. Sí. Y también crea como que enojo con la misma vida. Y ese rencor que se va ahí juntando y poco a poco nos va matando. En vida. ¿Qué virtud era esa? La esperanza. La esperanza. Buen, acertado. Sigue la caridad. Por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Por la caridad. Es el vínculo de la perfección y la forma de todas las virtudes. Sí, porque si no tienes caridad, pues no crees en Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Estoy entendiéndolo así. Entonces, Eso. te dejas guiar por cualquier pasión. Acabo, Dios me ama. O simplemente no hay ningún Dios, ¿verdad? Entonces, sí le da forma a todo, para mi gusto. Estas tres terminan como que dándole el centro a lo que verdaderamente importa. Y vaya que lo resumió en lo que dijo Jesucristo, ¿no? Toda la ley se resume en estos mandamientos. Ahí está. ¿Qué virtud es? La caridad. La caridad. Por caridad. ¿Ah? Por caridad creamos lo que dijo Jesucristo. Entonces, por fe, creerle a Dios a todo lo que nos ha anunciado, a todo lo que nos ha revelado. Y a la Santa Iglesia a todo lo que nos propone como objeto de fe, a los dogmas o la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Por fe es creerla, aceptarla y amarla también. Sí. Creer que viene de Dios, porque viene de Dios. Entonces, empezar a practicar. Yo estoy entendiendo que primero es conocer la voluntad de Dios. Y luego es vivir la voluntad de Dios y creer la voluntad de Dios. Y afianzarse a ello. Eso, se cierran las virtudes así. Y creer en esos dos. Yo creo que es como que un armamento muy bueno porque todo esto centra a lo que verdaderamente importa. La fe, creerle a Dios absolutamente todo lo que nos ha revelado. La esperanza, ponerla en que hay una vida eterna. En que si te mueres, no quiere decir que ya todo se terminó. Todo se acaba. Todavía esto continúa. Y la caridad, amar todo esto que Dios nos ha revelado, amar sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas, y ahí es donde como que se cierra todo. Luchar por el amor de nuestras almas y así poder derrotar el pecado. Es un arma otra vez muy, pero muy poderosa el amor. Sí. El amor puede cambiarlo absolutamente todo. Y para ello, sí, yo creo que si vamos trabajando las virtudes, porque hay que elegir, recuerden, hay que elegirlas. Por eso digo, trabajando las virtudes, va a llegar eso solo, el amor. Porque aquí recuerdo una historia de San Francisco que él, como todos los de su tiempo, veían a los leprosos como algo que te podía contagiar, que te podía hacer daño, y los veían con cierto repudio. Y hubo una voz que le dijo a San Francisco que lo que se le hacía grotesco se le iba a hacer dulce. Y de ahí abrazó a un leproso y sintió como una caridad impresionante acerca de lo que antes se le hacía grotesco. Y amó al enfermo. Entonces, y hablando de la lepra, pues hablamos de que representa el pecado. Entonces, amar al pecador, decirle eres bienvenido en la casa de Dios, en la Iglesia Católica que es casa de Dios,
A nosotros eso se nos enseña en la Iglesia Católica. Así es, pues nadie queda afuera del amor de Dios. Entonces aún estamos a tiempo, si tenemos vida, hay tiempo, hay esperanza de poder ordenar nuestra vida. Si no sabes por dónde iniciar, si no sabes cómo comenzar, inicia buscando cuál es la voluntad de Dios para mí. O hazte esa pregunta, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? En oración pregúntele a Dios. Ahora sí que encierra ante tu cuarto, ahí cierra la puerta y ahí en lo secreto, ahí habla con Dios. Igual a lo mejor no sabes cómo iniciar una conversación con Dios, nada más pregúntale, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad hacia mí? Y créeme que Él te responderá y te va a sorprender de una manera muy, pero muy grande. No sé si tú eso lo has experimentado alguna vez. Sí. Es todo un reto y sobre todo es una pelea contra ti mismo, porque a veces uno piensa o se hace la idea de que no, hombre, el caminar con Dios es así, caminar sobre nubes, así sobre ir como que flotando, pero no, realmente te manda a una carrera en la cual es ir en contra de tus deseos, de tus pasiones, de tus gustos y te cambia el plan totalmente. Ahí volvemos a la voluntad de Dios, es muy distinta a la voluntad de los hombres. Y cuando tú rezas por error el Padre Nuestro y no tienes conciencia de esto, el hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, te va a ir dando tus cachetadas. Te va dando tus cachetadas, pero para bien, es para... Dios le da sus mejores batallas, insisto. A sus mejores guerreros, no nos olvidemos ese guerrero eres tú. Yo, todos nosotros que estamos en el camino de la santidad, porque nos atrevemos a decir que estamos en ese camino. Y si no te atreves a decirlo, empieza por decirlo, porque Dios quiere santificarte, quiere llevarte a la santidad, lo dice la palabra de Dios. Y esa es la meta es llegar a la santidad. Sin santidad, nadie verá a Dios. Y si a veces has temblado por su misericordia en esta tierra, tu corazón ha temblado, te has quebrantado, has vivido una experiencia muy bonita por un encuentro con Dios. Hay una frase que ahorita me llegó que dice, si tiemblas con mi misericordia, cuánto más temblarás por mi justicia. Entonces hay que tener mucho cuidado, demasiado. Dios es de sumo respeto. Dios es un santo temor hacia Él. Entonces, acércate a Él como quiera. Mira, el día de mañana partimos todos. Entonces, más vale acercarse a Él y como quiera vamos a llegar allí a esa justicia. Hay un salmo que a mí me gustó mucho que dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hemos llegado al final del video. Esperemos y les haya gustado, les haya animado o incluso, como lo dijimos la vez pasada, les hayamos ahí metido una duda para que metan la barca mar adentro, no se queden sentados, no se queden con lo que les decimos nosotros, sino que también busquen más información con personas que realmente saben de estos temas. Este pequeño compartir pues fue sacado de la palabra de Dios y del catecismo de la iglesia. Todos, absolutamente todos, tenemos algún pecado que no podemos derrotar. Así es. Entonces, ¿no quieres decir algo, bro? Pues esperemos que les haya gustado el video y que no se hayan sentido incómodos o algo así. Y si tienen alguna duda, pues escríbanla también. Si les gustó, pues denle like, compártanlo para que el algoritmo nos ayude a evangelizar dentro del mundo de las redes sociales de YouTube o de Facebook o donde sea que lo estés viendo, en TikTok. Adelante, échanos la mano. Si tú dices, no, yo no quiero evangelizar porque danos la batuta y comparte este video. Sí, compartiendo el video nos van a ayudar a evangelizar y llegar a más personas. Tal vez a alguna persona le puede servir este video. Compártelo con tus amigos, con tu gente de la iglesia, con tu familia, en tu trabajo. Y diles que aquí están dos pequeños laicos queriendo anunciar el reino de los cielos. Y este tema, pues hablamos acerca de cómo combatir el pecado, que es fortaleciendo nuestras virtudes y conociendo la voluntad de Dios. Así es que si tú eres un mejor guerrero o conoces a alguien que es el mejor guerrero de Dios, compárteselo. Este video
es para ti. Aquí hay armas para los guerreros, para los pecadores también, ¿verdad? Si tú eres un santazo aquí, carnal, pues para qué te digo que lo compartas, ¿verdad? Exacto. Pero gracias por vernos. Entonces, nos vemos. Ruega por nosotros. Nos vemos en el próximo video. Este es tu canal, Lanzando las Redes.